Ponte en situación, 9 de la noche, terminas de cenar y estás con tu familia, con tu esposo, con tus hijos y de repente afuera se empieza a escuchar una melodía muy familiar, el camión de los helados. Tu hijo se empieza a emocionar, ¿quieres un helado? Ha terminado de cenar, quiere su postrecito y empieza a ponerse impaciente para que le dejes ir a comprar su helado. Es verano, ha cenado, se ha portado bien, ha hecho lo que le has pedido, así que ¿por qué no? Démosle su capricho. Le das su dinero, sale, compra su helado y no vuelve. Esto es el camión de helados de Virginia, Estados Unidos. Saludos, guardianes del umbral, y gracias por ver un nuevo programa de Fuegopedia. Últimamente se ha estado popularizando en TikTok, ¿cómo no?, una historia acerca de que un camión de helados se dedica a secuestrar niños por las noches. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Todo comienza a partir de este mismo mes de agosto de 2025. En varios foros locales de Virginia, Estados Unidos, y en varias redes sociales, tanto como en grupos de Facebook, como en TikTok, incluso Reddit, aunque bueno, Reddit lo podemos considerar tanto un foro como una red social, están apareciendo varias imágenes, vídeos e incluso testimonios de un extraño patrón o comportamiento en un camión de helados que está aterrorizando a todo el mundo. Los vecinos observan algunas cosas extrañas, fuera de lo normal, como por ejemplo que transita en la noche, principalmente de madrugada. No se suele parar en zonas donde solamente hay adultos esperando para comprar su helado, o incluso prefiere parar donde solamente hay niños, lo cual es muy sospechoso. Hay mucha gente que habita no solo en una ciudad de Virginia, sino lo que es en todo el estado, los que están contando más o menos la historia, aunque es cierto que con algunas pequeñas diferencias apenas imperceptibles. Pero sin duda lo que más se repite en todos los grupos de todos los vecindarios es lo mismo. Algunos jóvenes, después de comprar su helado, dejan de ser vistos. Y te preguntarás, ¿qué hay de real en esto? Pues como no, en Fuegopedia, tanto Luquita como yo nos hemos dado la tarea de investigar qué hay de real tras estos sucesos en cuanto llegó a nuestros oídos. Y por supuesto que hemos indagado dichos foros, en grupos de Facebook, en Reddit y en muchas páginas web que cuentan también sobre estos sucesos. Dejen abajo en los comentarios si gustarían que dejemos los links a estas páginas donde hemos visto las historias. Pero también no hay que olvidarse de qué dicen las fuentes oficiales. Policía, gobierno, etcétera, etcétera. No solo lo que cuentan las lenguas. Todos sabemos, para bien o para mal, que Internet es una herramienta muy poderosa de divulgación, pero a su vez está llena de informaciones falsas, mentiras, bulos y cosas que nada tienen que ver con la realidad. ¿Qué hemos encontrado en algunos subreddits de Virginia y en grupos de Facebook? Lo tengo aquí apuntado. Carrie Whale dice: ¿quién más vio un camión de helado rondando por aquí sobre las 10 p.m.? Vivo cerca de Chamberlain. Chamberlain Avenue, perdón. Y anoche pasó 2 veces. La primera con la música, la segunda tan solo las luces. Solo que no era el camión del señor Mayer. Con todo lo que se ve en TikTok, ya no sé qué pensar. Mac Herrera nos dice: yo lo vi por Northside y se me hizo raro que estuviera horas dando vueltas sin parar. Normalmente pasábame en la tarde, pero nunca de noche. Samantha Parker termina respondiendo: honestamente llamé a la policía para avisar, o que me explique. Me tomaron por loca y dijeron que tan solo era histeria colectiva. No sé ustedes qué opinen. De todos modos, les hemos dejado por aquí los comentarios y también ustedes pueden comentar abajo, pues eso, si creéis que es cierto, si es falso o qué. Pero una vez que sales de redes sociales, la cosa cambia. Una vez que consultas ya otros foros policiales de la zona de Virginia e incluso la página y el archivo del... creo que se llamaba el Centro Nacional de Menores Desaparecidos o algo así, disculpadme, la cosa cambia.
Tan solo en la primera semana de agosto se han reportado en Virginia 88 menores desaparecidos, lo cual, según la policía de allí, es una cifra satisfactoria para ellos, porque el mes anterior, en el mismo rango de la semana, fueron 97 los menores reportados como desaparecidos. También, la misma policía de Virginia afirma que no hay ninguna investigación abierta relacionada con casos de camiones de helados que estén secuestrando niños. La policía de Virginia afirma que entre los más de 3.000 casos de menores reportados como desaparecidos entre enero y agosto de este 2025, el 96% de ellos ya han sido resueltos o encontrados, mientras que el 4% de los casos aún siguen abiertos o sin resolverse, sin encontrarse al menos. La mayoría de estas desapariciones vienen de menores que han salido de casa y pues también sabemos cómo son en Estados Unidos, que llegan 5 minutos tarde y ya están llamando a la policía. Oye, mi hijo ha desaparecido. La mayoría de estos casos pues vienen de menores que simplemente se han ido con algún otro familiar después de alguna discusión en casa o que han llegado algo tarde y pues rápidamente les han reportado. Cierto es que te pones a mirar en las noticias o en algún otro tipo de archivos y los casos de desaparición por secuestro son extremadamente extraños. Cabe aclarar que Virginia, además de contar con el sistema de alerta Amber, la cual se ha reportado 2 casos en lo que va de año, también cuenta con el servicio de alertas CODI, que tan solo se ha reportado 25 casos en lo que va de año. Todo apunta, sin ninguna duda, a que es el típico mito que se termina difundiendo por internet, típica historia para asustar a la gente, etcétera, etcétera, porque el camión de helados se podría decir que es una figura que se familiariza con los niños, incluso que puede dar ese halo de misterio, digamos, del un camión de helados haciendo que los niños desaparezcan. Pues ya podéis imaginar el resto. Si me permitís un consejo, tenéis que tener en cuenta que estamos en la era digital, en la era en la que corren rápido las noticias, los bulos, como en este caso, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué haría yo? Siempre, ante todo, ante la duda, consultar fuentes oficiales, consultar fuentes fiables de noticias, o mejor aún, pues podéis suscribir a Juegopedia para manteneros al tanto de todas las noticias y corroborar si son verdad o no. El caso del camión de helados en Virginia nos deja una enseñanza importante. Existen desapariciones reales, existen familias que sufren y casos que merecen toda la atención posible. Pero mezclar esa realidad con bulos sin pruebas no ayuda. Al contrario, genera pánico y entierra los casos que sí necesitan visibilidad. En la era digital, la mejor herramienta no es la última app ni el algoritmo más avanzado, es la duda, la capacidad de detenernos, de verificar y de preguntar antes de compartir. Porque solo así podremos distinguir entre lo real y lo inventado. Y para real, el vídeo que te dejo aquí.